La nueva película de la Odisea me ha dejado pensando mucho, y no porque la historia no se asemeja, pues, en ciertas cosas a la historia que generó Homero hace muchos años atrás, sino que es una historia más humana, más real, donde te puedes sentir identificado. Y aquí la pregunta que se me viene es, ¿qué pasa cuando regresas a tu casa y ya no eres la misma persona o ya no es el mismo hogar? Porque has vivido tantos cambios. ¿Dónde es tu nuevo hogar? Entonces, hola. Mi nombre es Emma Flores y bienvenidos a este tu espacio no ordinario. Es extraño tocar temas filosóficos con una de las historias más sonadas en este verano referente a la Odisea. Yo me acuerdo mucho de la Odisea, pero la versión de Bob Esponja. Si no la conoces, te la recomiendo. Excelente, 10 de 10. Porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer. Porque llegué a Ciudad Almeja. Vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff. Pero lo que quiero llegar es de que, ¿qué pasa cuando tu hogar ya no se siente como el hogar que conocías? Ya no es ese lugar donde podías sentirte seguro. Es una casualidad que sucede a todo adulto una vez que emprende viaje a un nuevo lugar o que deja su ciudad para poder conseguir nuevos éxitos en otra ciudad, en otro país. Y es muy intrigante porque cuando regresas te das cuenta que el lugar sigue, pues, puede estar igual, pero tal vez el que ha cambiado eres tú. Y por ende, tu forma de ver ese lugar ya no es igual como lo veías antes. Aquí lo importante de identificar esto es el cuándo fue tu hogar, no el dónde, el cuándo. Porque tu hogar pudo haber sido cierto tiempo, unos 5, 6, 7 años, en un solo lugar, y una vez que te vas y te desplazas, tal vez puedes tener pues ser el mismo dueño, pero lo está rentando, y por ende ya ese lugar, aunque te haya pertenecido, nomás pertenece el recuerdo de esa historia. Eso lo intrigan. Usualmente creemos que esto es porque hacemos cambios drásticos de vida o que nos vamos fuera del país o del estado o de la ciudad y por ende ya no nuestro lugar no se siente igual porque se adaptan otras cosas, tu cuarto le agregan ciertos aparatos, ¿no? Lo convierten en gimnasio, como la cultura americana, ¿no? El cuarto de los hijos que se van se convierte en gimnasio o un cuarto de huéspedes. Pero a lo que quiero llegar y muy, muy importante es que uno tiene que comprender que esos recuerdos van a estar siempre ahí y van a ser parte de ti y van a ser parte del lugar. Pero a veces ya ese lugar ya no te pertenece. Ya es una cosa del pasado. Y muchas veces creemos que es porque nos fuimos y ya no está ahí. O sea, ya cambio de dueño, ya ese lugar pasó a otra posesión o ya otra persona está viviendo en ese lugar. Aquí lo importante es entender que a veces no requieres eso para entender que ya ese no es tu hogar. A veces te das cuenta que por la vida misma generas patrones, máscaras, las cuales no lo haces por ser un hipócrita, lo haces para protegerte a ti. Y pues cierta malicia que tienes ahora, ya no ves con la misma inocencia que tenías antes ese mismo lugar. Ojo, es bien padre decir que pues sigues estando igual, pero realmente el tiempo pasa y cuando pasa genera cambios de una u otra forma. Tú puedes ser una persona muy amena, muy amable y demás, pero a veces la vida te pone ciertos momentos donde tienes que aprender a la malicia y no por el hecho de hacer el mal, sino para que no te hagan el mal a ti o a tus seres queridos. Así que ya ahora que llegas a esos lugares, no lo ves de la misma forma que antes que lo veías. Ay, qué bonito, mi cuarto, todo bonito, todo chiquito y demás. Y ahora que ya estás grande, dices, oye, está muy chiquito el cuarto, oye, está muy grande el cuarto, puedes ir empezando a divagar en este sentido, cómo empiezas a comprender que la persona que vivía en ese lugar ahorita no existe porque tienes capas, máscaras protectoras, las cuales son meramente para sobrevivir. Me sucede mucho que hay gente que cuando llegan a sus cuartos se convierten de nuevo en niños, se hacen sentir otra vez como un niño de un adolescente, si lo quieres ver así, de 14, 13 años. Un ejemplo perfecto que se me viene a la mente es lo que pasa con Marshall cuando Marshall regresa a la casa de sus padres. En este caso, pues su papá fallece y se queda con su mamá. Literalmente vuelve a ser un niño de nuevo. ¿Por qué? Porque se quita esa armadura que se generó para poder estar afuera, sobrevivir, sentirse bien. Y cuando regresa, y así como que, ay mamá, quiero
quiero mis sándwiches sin orilla y quiero esas papitas y quiero esto. O sea, literalmente lo que estaba haciendo Marshall era negarse a regresar a la realidad. Pero cuando él regresa, lo ve diferente. O sea, es como que, ay, sí, nomás vamos de paso y se acabó. Porque es cuando tiene la malicia. Y cuando pasó lo de su papá, pues que estuvo en una situación muy sensible, se quita esa armadura y deja pues que salga ese niño interior, ¿no? Ese cuando que no estaba hace mucho tiempo fuera. Y recuerden algo muy importante. El tiempo no perdona. La película Interestelar es un ejemplo perfecto. Tal vez salvaste a la humanidad, pero perdiste la oportunidad de crecer y ver a tu hija en sus diferentes etapas. Es bien triste saber que los años pasan más rápido cuando creces. Y yo ya lo había explicado en un video anterior, donde entre mayor cantidad de años, pues mayor es el tiempo que haya pasado. Digamos, no son los mismos 5 años para un niño de 10 años a 5 años para una persona de 50 años. Es decir, para el niño 5 años son pues el 50% de su vida. Mientras que para la persona de 50 años solo equivale al 10% de su vida. Exactamente. Ya cuando lo ves con perspectiva dices, wow, el tiempo sí pesa mucho. Llegando a hacer énfasis también con la película de la Odisea. Estamos hablando que son más de 15 años, si no me equivoco, son 20 años, los cuales pasan entre la guerra y su regreso a lo que vendrá siendo la ciudad de Odiseo. No voy a decir los nombres porque la verdad no me acuerdo exactamente el nombre de justamente la isla. Lo voy a agregar aquí abajo tal vez, puede ser, si me da la gana. Así que a lo que voy es de que pasa el tiempo y obviamente la gente evoluciona, cambia. Y tienes que entender que no te puedes aguardar a esa nostalgia tóxica, que te quieras quedar enfrascado en un recuerdo perfecto y que así siempre sea. Eso es muy típico, que la gente se enfrasque a una idea que ya no existe. Si ustedes han escuchado alguna vez a Longshot, si no, se los presento, ¿no? Justamente hay una canción que se llama Nuestros Tiempos. Explica perfectamente cómo habla del pasado, pero también dice, oye, hay que darle para adelante y no hay que decir que ya nuestros mejores tiempos pasaron porque siguen pasando. No te entierres, güey, no estamos muertos, quizá más viejos, cierto, pero estos siguen siendo nuestros tiempos. Y siguen nuevos momentos más chidos viniendo. Ese tipo de dinamismos, uno como adulto, pues dice, es que no me acuerdo qué tan bien me la haya pasado ahorita como adulto, no como cuando estaba joven. Y sí, es válido sentirse de esa forma, pero ¿realmente estás dándole el peso a lo que estás viviendo ahora como lo que es antes? ¿O te estás aferrando a algo en el pasado que no estás teniendo ahorita? Es normal. Como dijo Govinda en el libro del Siddhartha, hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Es bien intrigante que esto también pasó en una de las series de Marvel, que para mí en lo personal fue una de las mejores series y aciertos que han tenido hasta la fecha, con WandaVision. Esa serie habla acerca de cómo Wanda se queda atrapada en el recuerdo, en la idea que tenía con Vision de que cómo iba a ser su vida en conjunto, cómo se iban a comportar, cómo iban a tener esa familia que siempre quisieron, y cosa que pues al final del día, si tú te pones a ver, es una simple ilusión, una fantasía. Fue mi error, mi fantasía, ¿no? Fue mi error, mi fantasía. Pero uno dice, ok, ya pasaron varias cosas, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Y justamente, si no has visto la película de la Odisea o has leído el libro de la Odisea, que en este caso no tiene nada que ver con la analogía que quiero hacer porque está más enfocado a la historia de la trama que tiene la película. Obviamente, cuando llegas a un tema postraumático, o sea, después de un trauma gigante o un trauma que te dejó marcado, haces ese ligero cambio o ese cambio progresivo que te enfoca, que te da un empuje, ¿no? Ahorita en la mañana una compañera me comentó una frase muy buena. Para crecer, para evolucionar, hay que romper. Como la oruga, para convertirse en mariposa, tiene que romper el capullo. Como lo que vendrán siendo las plantas, los árboles, tienen que romper la tierra o establecerse en su alrededor para poder echar raíz. Y ni se diga de los músculos. Los músculos tienes que romperlos para que crezcan más fuertes. Para que crezcan más al final del día. Y este tipo de dinamismos fueron lo que caracterizaron esa gran travesía que se aventó el Odiseo. Si te pones a ver la historia de, pues justamente la película, fueron casi 20 años.
lo que duró ese gran viaje, el cual lo marcó, donde vio una guerra que él se sentía como que traicionado a una idea que él tenía, que él manejaba. Suele suceder muchas veces. Tú como joven o joven adulto tienes ideas que se te quedan marcadas y dices, no, es que así deben de hacer las cosas o así debería de funcionar tal sistema. Y una vez que ya estás dentro, no sé, de la vida laboral, de la vida amorosa, lo que quieras, y te das cuenta que las cosas no eran como pensabas, llegas a tener como una cierta decepción, como que te sientes fuera de lugar o como que algo no está bien. Más adelante haré un video referente a un álbum que me encanta mucho de D-Joe que se llama The Crocs. Ese álbum, hay una canción que ejemplifica mucho eso, que es Link, ¿no? O sea, he avanzado mucho y demás porque me siento mal, porque me siento como que inconforme con lo que sucede a mi alrededor. Ese es cuando uno decide, ok, me enfoco para mejorarlo para bien o quedarme atrás. Odiseo es un ejemplo idóneo de lo que hizo. Porque realmente en la película, él al darse cuenta cómo está la situación, que realmente ellos fueron los malos, ¿no? La gente de los mares. Ahora se da cuenta que tiene que regresar a su casa, pero al regresar a su casa habrá pasado muchos años y él no se habrá dado cuenta de todo lo que ha pasado en él. En ese reino, ahorita, pues a su esposa en este caso, le tiene muchos pretendientes dentro del castillo. Y luego su hijo está haciendo casi, bueno, lo quieren asesinar por cualquier cosa que llegue a hacer o irse para que ya no haya descendencia y ellos puedan asumir el trono. Y en este caso se da cuenta Odiseo que no puede entrar a lo que vendría siendo su reino, a su isla, de la manera que él quería hacer, o sea, con trompetas ni nada, no, o sea, él tendría que llegar como un mendigo, porque si no le iba a afectar y pues lo iban a matar, así luego, porque sabían que era él. Lo que hizo fue algo muy estratégico, logró acomodar las cosas para que todo saliera el ganador, ¿no? Dándole pues tanto su arco, que nomás se lo puede enlazar, o que hacer el reto de la flecha, ese tipo de cosas, quieras o no, es como que muy poético. Con las herramientas que tenía antes y con las cosas que aprendió, logró de nuevo ingresar con lo que vendría siendo su reino y proclamarlo de nuevo. Eso es lo interesante. Y esto también te puede pasar a ti. Digámoslo de una manera menos así asombrosa, no fantasiosa para muchos. Una vez que pasas ciertos momentos que te dejan marcado de por vida o marcado hasta tu forma de ver las cosas, tiendes a ser un poco más errático o tener como que ese blindaje para que no te afecte nada. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ok, darle ese enfoque que nos ayude a crecer para bien. Yo sé que suena así como que muy fantasioso o muy ¿cómo se llama? Buen pensamiento. Pero cuando vives ese tipo de dinámicas, entiendes que tiene un gran peso en tu vida. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Ya lo he mencionado varias veces. El decir te amo. A tus seres queridos, sea como sea, decirles te amo cada vez que los ves y cada vez que te despides de ellos. Porque no sabes cuándo va a ser la última vez que los veas. O que si van a estar bien después o no. O tú ya no vas a estar ahí. Y a veces ese tipo de palabras dejan un trasfondo para cualquier eventualidad que llegue a suceder en tu vida o la de los demás. Y aquí es donde quiero mencionar algo principal referente al crecimiento. Tu hogar eres tú. No es un lugar. Literalmente tú eres tu hogar y puedes llegar a tener gente que comparta ese hogar contigo y también sean parte de tu hogar. Pero ya no te bases tanto en el lugar físicamente, porque si te basas en el lugar físicamente o en el recuerdo, te vas a quedar atrapado en una dinámica que es viciosa, que es ausente de crecimiento y te terminas hundiendo más que creciendo. Es difícil, mas no imposible. Y recuerden que para poder crecer, para poder mejorar, a veces hay que romper ciertas cosas. Sean ideas, sean memorias que uno lo veía bien y ahorita te das cuenta que no eran tan buenas. O darle peso a esas memorias que tú creas que no eran tan buenas y realmente eran asombrosas. Pues bueno, con esto concluyo. Realmente ustedes son las personas que decidirán qué es bueno y qué es malo para su vida. Qué pueden empezar a cambiar y con esa situación post-trauma, cómo llevarlas a un mejor horizonte. Mi nombre es Emma Flores, espero que les haya gustado este video. Y cualquier cosa, den like, suscríbanse, compartan y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Hasta luego.